a ver el tema de funciones trigonométricas, para lo cual las vamos a sacar en un triángulo rectángulo, es decir, todos los triángulos que tengan un ángulo recto se llaman triángulos rectángulos. Antes de comenzar con esa parte, vamos a recordar cómo se llaman las partes de del triángulo. Es decir, vamos a ver la sección que es más larga, esta que voy a pintar de color rosado, se va a llamar hipotenusa, ¿ok? Ese es ese lado más largo, se llama hipotenusa. Ahora vamos a ver perdón por los problemas técnicos de repente me falla un poco la pantalla. Luego los lados más pequeños se van a llamar catetos. ¿Cómo voy a identificar cuál es cateto opuesto y cuál es cateto adyacente? Eso siempre les causa un poco de conflicto, pero vamos a verlo de manera sencilla. Vamos a tomar este ángulo que voy a pintar aquí de color rojo y vamos a ver con respecto a esto cómo aprendérselos. Bien. El ángulo que ustedes encuentran, o el lado, perdón, que ustedes encuentran justo frente al ángulo, es decir, este que mide 12, como queda frente al ángulo se va a llamar cateto opuesto. Acuérdense, el cateto opuesto siempre está frente a nuestro ángulo de referencia. La palabra adyacente, muchachos, quiere decir al lado de o junto a. Si eso significa, entonces quiere decir que este cateto que voy a marcar aquí de amarillo está pegadito al ángulo de referencia. Entonces, ese se llama cateto adyacente, ¿ok? Entonces, repasando, cateto opuesto va a ser aquel que quede frente a mi ángulo de referencia. Cateto adyacente es el que queda justo al lado del cateto de referencia. Y el lado más largo se llama hipotenusa. ¿Ok? Bien, seguimos. Ahora sí, para sacar las principales funciones trigonométricas me gusta usar el método del Julio Profe. A lo mejor a ustedes les enseñaron otro método, pero a mí me gusta y pues vamos a usar. Bien, él dice que te acuerdes de una simple palabra que es SOHCAHTOA, que va a ser esta, así, SOHCAHTOA. ¿Y qué significa? Bien, significa la S va a ser seno, ¿ok? Aquí vamos a checar, vamos a ver en la tablita, seno va a ser la S, coseno la C mayúscula, tangente la T mayúscula, cateto opuesto solamente va a ser nuestra O, cateto adyacente va a ser la A minúscula y la hipotenusa vamos a ponerla como H. Con eso ya tenemos más de la mitad aprendido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a aprender otra parte que es muy importante. ¿Cuáles serían las funciones inversas de cada una de esas funciones principales? Es decir, vamos a suponer que yo ya sé que las funciones principales, las funciones trigonométricas principales van a ser seno, coseno y tangente. A ese ángulo que marcamos de rojito vamos a ponerle alfa, ¿ok? Bien, yo ya sé entonces que seno de alfa, dice aquí con el método de Julio Profe, dice O entre H, es decir, cateto opuesto entre hipotenusa. Me fijo cuál cateto está frente a mi ángulo y si se fijan, aquí está, es el 12, ¿ok? Entonces, cateto opuesto va a ser 12 entre, dice hipotenusa, y la hipotenusa ya dijimos que era el lado más largo, ¿ok? Seguimos. Coseno es la siguiente función trigonométrica. Coseno de ese mismo ángulo. Dice ahí K. Vamos a ver aquí.
vamos a ponerlo por acá. Otra vez nuestra palabrita. Ahí les quedó lo de seno. Coseno. Tenemos que es A sobre H. Es decir, cateto adyacente entre hipotenusa. Ahora me fijo qué lado o qué cateto está justo pegadito a mi ángulo alfa. Si se fijan ahí, pues es el 5. Y dice que es la H de hipotenusa, o sea, 13. Y por último vamos a tener a la tangente, que la ponemos como tan de alfa. Y si se fijan ahí con lo del Julio Profe, dice que es TOA. Es decir, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y ya vimos que el cateto opuesto es el que está justo frente al ángulo, es decir, va a ser 12 sobre 5. ¿Ok? Ya con eso hicimos las funciones trigonométricas principales. Ahora vamos a hacer las inversas. Las inversas obviamente van a llevar los lados al revés. Con que ustedes se aprendan las básicas, van a tener todo listo. Es decir, vamos a aprender aquí cuál sería la función inversa al seno. La función inversa al seno va a ser cosecante. Ahorita les pongo aquí al lado qué significa cosecante. ¿Ok? Vamos a ponerle que esto es cosecante. Luego, si es la inversa y el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, entonces la cosecante va a ser la hipotenusa entre el cateto opuesto. Es decir, que si aquí me dio 12 sobre 13, entonces sería 13 sobre 12. ¿Ok? Otra que por nombre es muy fácil de recordar es la inversa de la tangente, porque su nombre se parece bastante. La inversa de la tangente va a ser la cotangente. Entonces vamos a poner aquí cot. Y por acá les pongo qué significa eso. Esto es cotangente. Bien, como es la inversa, si la tangente quedamos que era cateto opuesto entre cateto adyacente, entonces la cotangente va a ser igual a la inversa, es decir, cateto adyacente entre cateto opuesto. Es decir, si la tangente es 12 quintos, entonces esto va a ser 5 entre 12. Y entonces ya la única que nos queda va a ser la inversa del coseno. Y la inversa del coseno es la secante. Vamos a ponerle aquí sec. Y por acá les ponemos que sec significa secante. Y como ya vimos en todas las otras, pues sería la inversa, es decir, ya ustedes adivinaron, sería 13 quintos. Ya se fijaron que sacamos todo con respecto al ángulo alfa, ¿ok? Bien. De acuerdo a esta explicación, vamos a hacer un ejercicio. Voy a marcar ahora de verde el otro ángulo. ¿Ok? Este que estoy pintando de verde en mi triangulito, vamos a llamarle beta. ¿Ok? Ahora quiero que ustedes saquen todas las funciones trigonométricas para el ángulo beta. Entonces, pausa tantito el video, hazlo en tu cuaderno y enseguida le das continuar y vas a ver si estás bien o no, ¿ok? ¿Listo? Así quedaría. Si lo hiciste muy bien, ponte estrellita, ¿vale? Vamos a continuar.
Ahora, ¿qué va a pasar en el examen de Comipems? No te van a poner así tan fácil como que te den todos los lados y te pidan las funciones trigonométricas. Te van a poner un problemita de este estilo en el cual tengas que usar teorema de Pitágoras y tengas que usar tus conocimientos de funciones trigonométricas. Es decir, vamos a ver este problemita, ¿no? Dice aquí, si el coseno de un ángulo es 5/9, ¿cuánto mide el lado faltante? Lo primero que tenemos que hacer en este caso, pues, es dibujar nuestro triángulo rectángulo, ¿ok? Porque ya sabemos nosotros que de aquí voy a sacar lo que me haga falta. Y vamos a tomar como referencia el ángulo que tú quieras. Aquí vamos a decir el coseno de un ángulo. Vamos a llamarle a ese ángulo, vamos a llamarle teta, ¿ok? Bien. Vamos a tomar como referencia entonces el ángulo teta y vamos a ver, como yo ya sé cuál es el coseno, de hecho siempre conviene escribir nuestra palabrita SOHCAHTOA. Vamos a escribirla para recordar. Nos fijamos que en la palabra en la de coseno, dice que es cateto adyacente entre hipotenusa. Quiere decir que este 5/9 va a ser cateto adyacente entre hipotenusa, porque me están diciendo el coseno de un ángulo, es decir, aquí vamos a ponerle de teta, es 5/9. Y yo ya vi aquí que esto significa tener el cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces voy a colocarlos ahí. El cateto adyacente es el que está pegadito a mi ángulo, entonces aquí va a valer 5. Y quiere decir que mi hipotenusa vale 9. La pregunta es, ¿cuánto mide el lado que falta? Vamos a sacarla por teorema de Pitágoras. Bien sencillo, muchachos. Es decir, aquí vamos a hacerlo a un ladito. Ese lado va a salir que es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos nuestro cateto al cuadrado. Y vamos a sacar ahí la raíz cuadrada de esto, ¿ok? Entonces va a salirnos tantos como 7.48. Entonces esta sería la respuesta y si se fijan lo hicimos acomodando los datos que nos daban. Otro tipo de problema que puede presentarse en tu examen de Comipems es como este. Tenemos, si la tangente de B es 10 séptimos, ¿cuánto vale el seno de B? Vamos entonces a dibujar otra vez nuestro triangulito. Tomamos algún ángulo de referencia, el que ustedes quieran. Siempre es más cómodo usar cualquiera de estos. Entonces, vamos a ver. Ya sabemos a qué corresponde la tangente. Es decir, aquí ya nos están dando el dato que la tangente de ese ángulo mide 10/7. Es decir, que ya me está dando cuánto miden los dos catetos, ¿verdad, muchachos? Bien, entonces voy a acomodar mis dos catetos. ¿Cómo van? Dice que es el cateto opuesto y acuérdense que el opuesto siempre está frente al ángulo, entonces este sería 10. Y el adyacente es el que está pegadito al ángulo, es decir, que este sería 7. Bien, ahora, por igual que hace ratito, usando teorema de Pitágoras, vamos a sacar lo que nos falta para poder sacar la función seno. Como este lado es el más largo, es la hipotenusa, va a ser la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, va a ser 10 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y vamos a ver qué nos da 12.